Bueno, ahora tenemos otro problema del 2019 del certamen zonal nivel 1, que dice: Bruno escribió la lista de todos los números enteros positivos tales que al multiplicar sus 4 dígitos el resultado es igual a 48. Determinar cuántos números tiene la lista de Bruno. Aclaración: los números pueden tener dígitos repetidos, por ejemplo, 1434 está en la lista porque 1 por 4 por 3 por 4 igual a 48. Bueno, entonces esto implica que tenemos que buscar todos los números de la forma A, B, C, D, o sea, con 4 dígitos, tal que A por B por C por D sean igual a 48. Entonces, una forma es buscar qué números lo cumplen, o sea, qué posibles conjuntos de 4 números podemos formar, que sean dígitos, y después ver cómo los podemos ordenar de distintas maneras. Por ejemplo, bueno, primero sabemos que ninguno de estos números puede ser mayor o igual que 10, porque si no, no serían dígitos y no los podemos poner de esta manera. Entonces, una forma es dividir por la cantidad de unos que tenga este conjunto de 4 números. Por ejemplo, los 4 números no pueden ser 1, porque si no, 1 por 1 por 1 por 1 sería 1. 3 unos tampoco pueden ser, porque si no, el otro número sí o sí tiene que ser 48 y no sería un dígito. Después podemos tener entonces que 2 sean 1, 1 sea un 1 solamente, o que 0 sean números 1. Si probamos con el caso de que dos números de estos sean 1, tendríamos ya desde el principio un 1 y un 1. Y ahora podemos empezar a probar para ver qué otros números pueden ir en el conjunto para formar 48. Por ejemplo, probamos qué pasa. Porque tenemos un número de números limitado, que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8, ya que estos son los divisores de 48, menores que 10. Entonces, si usamos otro número, nunca nos va a dar la multiplicación 48, solo con estos. Entonces podemos empezar a probar. ¿Qué pasa si después de esto ponemos un 8, por ejemplo? El siguiente número va a tener que ser un 6. Y se nos forma un conjunto que es válido porque 1 por 1 por 8 por 6 nos da 48. Y con 8 no va a haber ningún otro caso posible. Después, si probamos con el 6, nos da el mismo conjunto, porque sí o sí tendríamos que poner el 8. Si probamos con el 4, ya nos faltaría que el otro número sea un 12, que no puede ser porque sería mayor a 10, no sería un dígito. O sea, nos quedaría 1, 1, 4, 12. Y no puede ir el 12, entonces no es un conjunto que nos sirva. Y lo mismo pasaría si probamos con el 3, con el 2 o más chicos. Entonces este sería nuestro único conjunto posible de 4 números que multiplicados den 48, que sean dígitos y que tenga exactamente 2 unos. Con un 1 hay más casos posibles. Empezamos probando por ejemplo con el 1. Y de igual manera, como hicimos antes, vamos poniendo números y ver qué otros pueden ser. Por ejemplo, probamos con el 8. 1 y 8 tenemos hasta ahora, que multiplicados dan 8. Los otros dos números tienen que multiplicarse y dar 6, para que 6 por 8 nos dé 48. Entonces, acá nos queda ir probando. Podríamos poner el 6, pero nos tendríamos que poner un 1 y sería el mismo que ya tenemos acá. Entonces, probamos con el 4, que no puede ser, porque 4 por ningún número nos da 6. Entonces, probamos con el 3. Y acá sí nos da, porque nos daría 1 por 8 por 3 por 2,
igual a 48. Y después sería el único conjunto posible que tenga un 1 y el 8. Después podemos probar que tenga el 1 y el 6. Los dos otros dos números tienen que multiplicarse y dar 8. Y si vemos, el único caso posible es que uno sea 4 y el otro sea 2. Y después podemos probar también con que sea un 1, un 4, y estos tienen que multiplicarse y dar 12. Que de vuelta, si probamos, lo único que nos da es que debería ser uno un 3 y otro un 4. O sea, estos son los únicos casos posibles de un conjunto de 4 números que multiplicados nos den 48 y que tengan exactamente un 1. Y ahora si probamos con 0 números 1, podemos ir probando también desde arriba. Por ejemplo, podríamos poner un 8 aquí. Y lo que sigue debería multiplicar 6. Pero no hay ninguna forma de poner 3 números enteros positivos que multipliquen 6 y que ninguno sea 1. Porque, por ejemplo, podríamos poner 6, 1, 1, pero ya tendríamos un 1. Y ya lo contamos acá. Podríamos poner 3, 2, pero también tendríamos un 1. Entonces no puede ir un 8. Podríamos poner 6, ir probando. Lo demás tiene que multiplicar 8. Y la única forma de poder hacerlo sin que ninguno de estos tres números sea 1 sería poner un 6, un 2, un 2 y un 2. Entonces 6 por 2 por 2 por 2 igual a 48. Y después podemos probar también poniendo un 4. El número que sigue tiene que multiplicar estos tres números 12. Y para eso también hay una única manera que sería poner 3, 2 y 2. De otra manera, no podríamos hacerlo de otra forma distinta. Pueden probar y van a ver que son estos los únicos casos. Estos dos, en donde ninguno de los números es un 1, estos en donde exactamente 1 es un número 1, y este en donde exactamente 2 son un número 1. Ahora, como dice todos los posibles números de 4 dígitos, también nos importa ver cómo podemos poner en distinto orden. Porque, por ejemplo, a este conjunto le corresponde el número 1, 1, 6, 8 o el 1, 1, 8, 6, que son números distintos. Entonces acá podemos ver, tenemos que ver todos los posibles números que salgan de estos conjuntos. Por ejemplo, del 1, 1, 8, 6, para calcularlo tenemos. Podemos pensar que tenemos 4 cajitas distintas. Y en cada una ponemos un número. Y empezamos poniendo el 8. Tenemos 4 formas de poner el 8. 4 formas de elegir en qué cajita lo ponemos. Puede ir acá, acá, acá o acá. Si lo ponemos en una, por ejemplo acá, solo nos van a quedar 3 formas posibles de poner el 6. Si ponemos el 6 de ahora después. Puede ir acá, acá o acá. Y lo mismo si al 8 lo pondríamos acá, solo puede ir acá, acá o acá. Y una vez que colocamos el 6, solamente ya nos quedaría. Porque los dos unos es lo mismo si lo ponemos el primero acá o el otro acá. O al revés. Porque como son iguales, directamente tendríamos el mismo número. Entonces los posibles números que salen de este conjunto serían 4 por 3, ya que son 4 formas de poner el primer número y 3 formas de poner el otro una vez que ya pusimos el primero. O sea, 12 números. Ahora podremos probar con el 1, 8, 3,
2. En este caso podemos volver a pensar en lo de las cajitas, pero es más fácil todavía, porque ningún número se repite. Entonces lo podemos pensar como las posibles permutaciones de estos 4 números. Permutaciones serían los posibles órdenes, las posibles formas de ordenar e intercambiar posiciones de estos 4 números. Podemos pensar, empezamos poniendo por ejemplo el 8. Tenemos 4 formas de colocarlo. Entonces, 4, después seguimos con el 3, por ejemplo. Tenemos 3 formas, porque ya uno está ocupado del 8. Después, si ponemos el 2, nos queda una forma, dos formas de colocarlo, y después el 1 irá en donde quede libre. Entonces tenemos al final 24 números posibles con este conjunto. O sea, lo podemos ir calculando a medida que vamos colocando numeritos. Después tenemos el 1, 6, 4, 2, que es igual 24 formas también. Porque es igual a esta, más o menos. Tienen los 4 números distintos. Después tenemos el 1, 4, 3, 4, que si ven es igual a cómo se resolvería en este caso primero. Podemos poner primero el 3 en una de las 4 posiciones, por ejemplo acá, y después colocar el 1 en alguna de estas 3. Cualquiera, y ya el 4, los dos 4 ya solamente quedarían en los lugares libres. Entonces las posibles formas de colocar estos 4 números serían 4 por 3. Después podemos probar con el 6. 2, 2, 2. Que si vemos en las cajitas, solamente tenemos 4 formas. Porque tenemos 4 formas de colocar el 6. Y una vez que colocamos el 6 en cualquiera de las 4, por ejemplo acá, ya sí o sí tenemos que colocar los 2 en las demás. Entonces obtenemos 4 maneras. O 4 números que llevan el 3, 6 y un 6. 3, 2 y un 6. Y por último nos queda el 4, 3, 2, 2. Que de vuelta tiene el sistema de tener 2 números repetidos, como este, y 2 distintos. Que como ya sabemos, nos da que hay 12 formas distintas. Y estas son todas las posibles. Porque sabemos que no puede haber 4 1, no puede haber 3 1, 2 1 sí, que es solamente este conjunto, un 1 estos. Si tiene 0 1 son estos, y otro valor no puede haber. Y una vez que ya sabemos todos los conjuntos posibles que hay, sacamos de cada uno cuántos números corresponden, cambiando el orden de los distintos números de cada conjunto. Y ahora solo queda sumarlos. Sería 12 más 24 más 24 más 12 más 4 más 12. En total nos da 88. Que esa es la respuesta del problema. O sea, Bruno podría poner, va a poner en su lista 88 números.